La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz, político que aunque es joven tiene ya toda una trayectoria, es actual miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Rafael, siempre es un placer tenerte en el programa. Ramón, qué gusto estar aquí contigo, con Jacqueline, con ese público maravilloso que te sigue y lo sigue día a día para hablar de temas importantes sobre el presente y el futuro de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Rafael. Justamente hoy la prensa recoge declaraciones tuyas de ayer. Estabas en una actividad muy precisas y que mucha gente se pregunta, dice, bueno, pero si el tipo de cambio bajó de 60 casi anda por 53 y pico, 54, ¿por qué eso no se refleja en los precios? ¿Qué pasó con la tasa cero? Que nos dijeron que con la tasa cero iban a bajar los precios. Y como tú señalas, ya hay commodities que han venido disminuyendo de precio, entre ellos el petróleo. Y los fletes. Y los fletes. Entonces, ¿por qué no se refleja internamente? Bueno, precisamente esa es la gran pregunta en este momento. Hay tres factores que se han venido reduciendo de manera sistemática. El dólar, que está en una baja cotización en la actualidad y el gobierno lo reivindica como un logro. El precio de los commodities. Para poner un ejemplo, los aceites comestibles, por ejemplo, se han reducido en un 20% casi, un 19.7%. Lo mismo ocurre con los cereales, que han bajado más de un 11%. Y los lácteos, que se han reducido en un 2.9% en los mercados internacionales. Vamos en un proceso progresivo de reducción de los precios de los productos, de los grandes commodities, pero a eso tú le sumas una reducción del precio del barril del petróleo, que ha bajado desde 115 en marzo a unos 86 en la actualidad, oscilando entre 86, 89, dependiendo, digamos, algunos factores en la cotización. Casi una reducción de $30. Y se mantiene igual los precios de los alimentos en la República Dominicana y se mantiene igual el precio de los combustibles. Es el momento de que el gobierno dominicano actúe de manera concreta, contundente, para asegurar que a las mesas de los dominicanos llegue comida barata. Ya no existe la excusa de que son factores externos que están presionando los precios internos. Al final, es lo que hemos venido señalando, es la falta de planificación, la ausencia de una estrategia correcta para mejorar el acceso de los dominicanos a productos baratos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esto? Los datos están ahí, solamente revisa el informe sobre la pobreza emitido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 400,000 dominicanos han pasado a la pobreza en los últimos 2 años. Rafael, hay un tema que lo tienen todos los medios de comunicación en el día de hoy y que nadie se ha quedado indiferente, que es la posible reducción del presupuesto del Ministerio de Educación en 4,000 millones de pesos. No se han ejecutado, estamos en septiembre, otros entienden que es mucho dinero para el Ministerio de Educación sin resultados y hay juristas que entienden que es violatorio a la Constitución. ¿Qué opina Rafael Paz al respecto? Mira, si bien el objetivo esencial del sistema tiene que ser propender a la calidad, yo creo que hay que analizar esto desde varias perspectivas. Lo primero es la tendencia histórica. Todas las veces que esta fuerza política que hoy gobierna la República Dominicana, que es el PRM, PPH y el mismo equipo que gobernó en el 78 al 86, en el 2000 al 2004, han reducido las partidas de educación. Vuelvo y repito, cada vez que este equipo gubernamental llega al Palacio Nacional, reduce la inversión en educación de manera importante, por factores diversos, o alegando crisis, o alegando problemas con la ejecución. Lo hizo Hipólito, que bajó el presupuesto de educación, lo hizo Salvador Jorge Blanco y lo hizo Antonio Guzmán. Ahora lo va a hacer Luis Abinader. Obviamente, la orientación del gasto hacia aspectos que mejoren la calidad de la educación es esencial. Y como muy bien señaló en aquel momento el presidente Leonel Fernández, no es tener mucho dinero para gastar más, es tener los programas necesarios para que esa inversión mejore los niveles educativos de la República Dominicana. De manera particular, yo he tratado el tema de educación con muchísimo ahínco. En el caso del Distrito Nacional, por ejemplo, aquí hay un problema de oferta educativa pública. Solo el 27% de las escuelas del Distrito Nacional son públicas. Esto implica
que los habitantes de este territorio están técnicamente obligados a contratar educación privada. Y eso aumenta el costo de la vida. Y eso impide que ese derecho de acceso a educación pública, gratuita y de calidad, los ciudadanos del Distrito Nacional lo tengan. En el caso de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que son estos 38 sectores, desde San Carlos hasta Miramar, el Polígono Central, Manganagua, etcétera, los restauradores, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de escuelas públicas que hay? Solamente un 20% de escuelas públicas. Entonces, por eso, aquí resulta tan difícil suplir una familia y financiar la educación de nuestros hijos. Ese presupuesto debería dedicarse a buscarle una solución de acceso a educación pública o de financiamiento o de apoyo a las familias que están en el Distrito Nacional. Rafael, ¿y qué es lo que ha fallado? Porque tuvimos un pacto por la educación. Se supone que un pacto es que participaron todos los sectores, y se logró el 4% del PIB para educación, y se supone que con esto se iba a mejorar la calidad en todo el sentido de la palabra, pero ha pasado los años y no hemos visto la mejora de la calidad. Ahora hay mucha preocupación porque no hay ni siquiera cupo para dar respuesta a la demanda que hay de estudiantes en diferentes demarcaciones del país. Uh-huh. Y la calidad puede mal en peor. Entonces, ¿qué hacer? Mira, lo primero es que hay un problema de gobernanza en el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, como está configurado, es técnicamente un segundo presidente de la República y tiene todos los incentivos del mundo para llevar una agenda política por encima de una agenda educativa. Con el Ministerio de Educación, desde mi perspectiva, hay que llevar a cabo un proceso similar al que se llevó a cabo con el Ministerio de Salud Pública, que se separó la gestión de los hospitales del ministro que traza políticas públicas a favor de la salud, por ejemplo. Y eso ha permitido que el que administra los hospitales se concentre en que los hospitales funcionen y el otro se concentre en trazar las grandes políticas. En el caso del Ministerio de Educación, habría que explorar la posibilidad de que la administración de los planteles pase a un órgano dedicado a eso, que el ministerio lo supervise, que compitan entre sí incluso regionalmente en función de calidad y que compitan por el presupuesto a nivel interno. Nosotros tenemos que buscar factores de eficiencia y establecer incentivos claros a lo interno de la administración pública para que se haga un buen uso de los recursos del Estado. También hay que bajar, yo creo mucho en que hay que darle condiciones de vida adecuadas a los profesores, pero también tiene que ser en función del desempeño, tiene que ser en función del resultado. No puede ser una presión constante solamente para aumentar salarios que no esté atado a la mejoría de los índices educativos. Entonces, yo creo que es una combinación de eso. Tendremos que sentarnos a pensar de forma seria el tema de la educación. Yo creo que no es una victoria para nadie que se tenga que anunciar una reducción por factores diversos de este importante presupuesto del país. Yo soy de los que apuesto a una República Dominicana moderna que crezca en función del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Suecia y República Dominicana? Suecia es un país de 10 millones de habitantes. La diferencia esencial es que los suecos le han dedicado gran esfuerzo a ser de los ciudadanos más preparados del mundo y por eso son una potencia, no solo por los recursos naturales, es un tema al final de conocimiento, de ideas. Y República Dominicana, que no tiene una gran población como Alemania, que tiene más de 80 millones de habitantes, como Turquía, que tiene más de 100 millones de habitantes, como China, que tiene miles de millones de habitantes, República Dominicana tiene que hacer una apuesta por el conocimiento, por el valor agregado, para que como Singapur pueda aprovechar oportunidades, generar riqueza y sacar a su gente de la pobreza. Vamos a una breve pausa, porque no faltan otros temas, pero faltan los temas políticos, que son importantes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rafael Paz, abogado, fue dirigente empresarial, también candidato a senador del distrito, estuvo también en competitividad, en la oficina de competitividad, y con Rafael Paz se da un híbrido importante, tiene la experiencia del sector privado, una visión si se quiere, y también es político. Rafael, estamos en un punto ya que el gobierno entra en una segunda fase y se comienzan a redefinir ya los escenarios para el 2024. Todos, la oposición y el gobierno habla de encuestas y dicen que son encuestas certeras.
de mucha credibilidad. El gobierno dice en el día de hoy que está sobre el 55% en las preferencias de los encuestados de valoración del gobierno y del presidente en todas las encuestas. Pareciera entonces que todo le sonríe al futuro político de Luis Abinader. ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú que andas, yo te veo, que andas en la calle, en los barrios, en el país? ¿Eso es lo que dice eso es en Palacio o eso es la realidad del país? Mira, yo creo que a veces los gobiernos, dentro de su propia lógica optimista, pierden el sentido de la realidad. Si bien la gente considera que el presidente es una persona bien intencionada, al final los resultados de este gobierno marcan una situación lamentable. Este es el gobierno y el presidente menos valorado en la historia democrática dominicana para el tiempo que lleva. ¿Cómo que no? ¿Alguien lo midió, lo que midían a los presidentes, y salimos en primer lugar? El presidente Abinader, el más mejor valorado en América Latina. Ajá. ¿Quién? En las encuestas de Palacio. No, no sé si el Latino Barómetro, de quien valora a los presidentes, no recuerdo ahora mismo qué entidad. Bueno, lo real. Y lo digo para reflexión incluso, porque es que lo que dicen las encuestas, lo real, se refleja incluso en la acción de los actores políticos. ¿Tú no has visto que el gobierno está en un incesante activismo, tratando de prometer cosas, cometiendo acciones inusitadas, forzando la figura presidencial, utilizando la propaganda pública para montarse en el presidente y alejarse un poco del gobierno? Todo eso te marca lo que está pasando en la realidad. Toda esa agenda, por ejemplo, de ataques contra el principal partido de oposición y su líder, lo que te demuestra es que hay una fortaleza que se viene expresando también en las mediciones electorales. Me refiero a los ataques despiadados desde litorales gubernamentales contra el doctor Leonel Fernández. Entonces eso te da un escenario. Yo creo que al gobierno lo ha afectado mucho la mala gestión del tema económico, definitivamente, el desborde de los productos de primera necesidad, el desborde de la delincuencia. Es decir, la inflación. La inflación, el desempleo y la delincuencia. Hay dos factores que se combinan. Nosotros, por ejemplo, el gobierno suele señalar, bueno, pero la inflación es un tema internacional. Miren Estados Unidos, que tiene una alta inflación, pero en Estados Unidos ha tenido el nivel más bajo de desempleo, porque precisamente la apuesta de la Reserva Federal fue a dejar que se desplazara un poco la inflación para generar empleos en el sector privado, y entonces tener gente con ingresos, aunque tuvieran limitaciones en cuanto al acceso a productos. Aquí se han combinado los dos factores negativos. Aquí tenemos un nivel de desempleo que se ha disparado. Antes estaba en un 5.7% previo a la pandemia y ahora está en un 6.4%. Y además de todo hemos tenido la inflación más alta. Entonces, son los factores que han erosionado la confianza del pueblo dominicano. Además de que la mayoría de las promesas que hizo el presidente Abinader durante la campaña se han convertido en palomas voladoras. Un ejemplo de ello fue el famoso Plan Giuliani, que iba a resolver el problema de la delincuencia en 2 años en la República Dominicana. Yo recuerdo a Luis Abinader diciendo que estaba en disposición incluso de donarlo al gobierno pasado para que resolviera de inmediato el problema de la delincuencia. Y hoy vemos que lo único que el gobierno puede exhibir aquí son algunas acciones internas dentro de la Policía Nacional, que está transformando la currícula, que está definiendo un programa de formación de 1 año y no de 3 meses, que está trabajando para mejorar los ingresos de los policías, pero en la gestión del crimen los resultados están ahí. 1.178 muertes violentas en el año 2021. Se rompió la tendencia. Pero, Rafael, dicen que por conflicto, es decir, no por delincuencia, sino porque la sociedad es violenta. El 40% de ese aumento de la violencia en el año pasado, ¿ustedes saben a qué correspondió? A narcotráfico, a robos y atracos. Estos son datos, señores. Aquí, en mi caso particular, a mí me gusta ejercer la política con datos concretos, porque se pueden decir muchas cosas, para congraciarse con la opinión pública, para salir de abajo de una patana. Pero la realidad está ahí, se expresa numéricamente
y no se puede tapar el sol con un dedo. Yo pienso que a veces el gobierno, y lo decía uno de los dirigentes de la oposición, el marketing ha sustituido la acción gubernamental y la acción política. Es como si quisieran venderle a la gente una realidad alternativa a través de los medios de comunicación para que se olvide de lo que está pasando. Como se dice, una narrativa. Correcto, una narrativa. Entonces, yo pienso que al final eso, aunque la gente, el dominicano, es por naturaleza optimista, tiende a valorar bien a sus presidentes, al final le ha costado mucho a la imagen y a la credibilidad del gobierno de Luis Abinader. Paz, y ya ha visto la fuerza del pueblo, vemos que siguen las juramentaciones, pero Rafael Paz lleva también una agenda paralela de visitas a barrios, de visitas a todo el país. ¿Qué se busca con eso? Bueno, nosotros estamos fortaleciendo el proyecto. ¿Qué candidatura va? Nosotros estamos fortaleciendo el proyecto colectivo, trabajando de manera decidida porque Leonel Fernández sea presidente en el año 2024, para reconducir el país por el camino de las transformaciones seguras. Yo he venido a la fuerza del pueblo a aportar con trabajo, con dinamismo, con la conexión con los sectores productivos, con los sectores populares, a poner un granito de arena en ese propósito general. Las candidaturas serán definidas a mediados del año que viene. Yo pienso que debe hacerse lo que en términos estratégicos convenga a la organización, convenga al país. Siempre he dicho, y lo he reiterado, de hecho, varias veces en este mismo escenario, yo no ando persiguiendo ambiciones particulares. Yo tengo un compromiso con la República Dominicana. Yo quiero servirle a mi país. Yo me he preparado, me he formado, he actuado con honestidad en los distintos espacios públicos y privados donde he estado. Me he esforzado por adquirir conocimiento en los distintos ámbitos y quiero servirle a mi país desde donde me corresponda, sin grandes ambiciones y sin un interés individual en sacar beneficio para Rafael Paz, sino poner a disposición lo que tengo para que muchos jóvenes y muchos dominicanos tengan las oportunidades que yo tuve. Rafael, ¿y dónde te sientes más cómodo? ¿De qué lado? ¿De la parte empresarial, que también puede aportar, o de la parte de la política? Mira, la política es un sacrificio. La política es un gran sacrificio. Es una carrera llena de incertidumbres, llena de tratativas, a veces de cortapisas. Pero al final, lo más importante de la política es que el propósito supera a cualquier dificultad del trayecto. Yo creo y defino la política en 3 palabras. La política es compromiso, es sacrificio y es esperanza. Desde el sector privado yo he tenido la oportunidad de contribuir con mi país y digamos que es una puerta que siempre está abierta en mi caso. Pero en este momento estoy dedicado a servirle a la República Dominicana y a lograr que podamos construir una opción que nos lleve verdaderamente al desarrollo y que permita que los dominicanos puedan ver en realidad el país que soñaron, un país con un transporte organizado, un país con un sistema educativo incluyente. Pero en ese escenario, Paz, yo veo que se han escrito personalidades rabiosamente opuestas a el retorno al poder de Leonel Fernández, porque dice que tuvo 3 oportunidades, que hizo algunas cosas buenas, pero que permitió que se hicieran muchas cosas malas. ¿Para qué darle otra oportunidad? Entonces, ¿con qué uno se queda? ¿Quién es el que nos va a ayudar realmente a lograr ese país que queremos? Mira, yo creo que en los momentos de crisis como los actuales, los países históricamente recurren a sus principales activos. Cuando Francia entró en crisis en los años 50, tanto por razones internas como por la separación de territorios importantes de lo que era hasta entonces el Imperio francés, Francia tuvo que recurrir a Charles de Gaulle para que con su liderazgo, con su experiencia, con su estatura, condujera al país en momentos de dificultad, hiciera la transición hacia una nueva generación. Yo creo que si Leonel Fernández, que tuvo muchos logros, muchos aportes que están ahí, son evidentes, fue un gobierno de resultados, una nueva constitución con derechos de 4ª generación, un metro de Santo Domingo, que
constituye un orgullo para los dominicanos, un sistema vial de carreteras, la internacionalización de la República Dominicana, enviar a estudiar fuera por primera vez con programas públicos a más de 30.000 estudiantes, la creación del Instituto Tecnológico de las Américas y del Parque Cibernético y, digamos, el establecimiento de las bases para una sociedad moderna. Hay que recordar, hasta que Leonel Fernández no llegó a la presidencia, la informática, las computadoras, eran cuestiones que solamente se veían fuera del país. Leonel introdujo la modernidad en la República Dominicana. Yo creo que él merece una oportunidad de aquellas cosas que quizás si no se completaron o no se hicieron bien, merece la oportunidad de reivindicarlas, de dejar un legado para los dominicanos, de acompañar en un momento de transición difícil a las nuevas generaciones, con esa cabeza bien amueblada, formada y con la tranquilidad de la experiencia, acompañar a una nueva generación de dominicanos en distintos ámbitos a construir las bases de la sociedad del futuro. Yo estoy convencido de que esa persona es Leonel Fernández. Por eso decidí dar este paso a su lado, por eso trabajo día a día y por eso contribuyo desde el partido y desde mis espacios ciudadanos a formular una visión moderna que cuando lleguemos al gobierno en el 2024 nos permita dar respuesta concreta a las expectativas de los dominicanos. Finalmente, Rafael, en pocos minutos, es decir, nadie discute que hay una erosión en la popularidad del gobierno. Y si la situación económica en el 23 se mantiene como todo parece pintar, es muy difícil ganar en primera vuelta con una situación así. Ahora, se requiere de una unidad de la oposición y ahora tenemos un tripartidismo. ¿Será factible esa unidad? Mira, yo creo que en la medida en que va avanzando el tiempo y se va consolidando la posición de liderazgo de quien ha sido históricamente el líder del bochismo, que es el doctor Leonel Fernández, se crean todas las condiciones para una unificación del bochismo alrededor de la figura del doctor Fernández y del proyecto nuevo que es la Fuerza del Pueblo. Obviamente, todavía estamos a 2 años de las elecciones. Hay una gran cantidad de militantes de aquella organización que han pasado a esta. Hay una gran cantidad de militantes del Partido Revolucionario Moderno que están pasando a la Fuerza del Pueblo. Es un fenómeno extrañísimo que militantes de un partido en el poder vengan a un partido de oposición. Entonces, evidentemente tendremos un escenario de una competencia cerrada, con una candidatura muy sólida, y si hay un escenario de segunda vuelta, será un proceso natural, un paso de la militancia bochista alrededor del proyecto Leonel Fernández y el proyecto Fuerza del Pueblo. Rafael Paz, muchísimas gracias. Con el ingreso de Rafael Paz no solamente tiene una persona de una trayectoria conocida, sino un vocero, muy buen vocero. Rafael, gracias. Siempre serás bienvenido al programa. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Rafael. Y en el próximo segmento tenemos como invitada a María Jacobo. Ella es locutora en Univisión Radio, pero es también presidenta de una fundación y nos va a hablar de la puesta en circulación de un libro. En unos minutos.